slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a todos a este nuevo programa de Rumbo a la Supervivencia. Hoy con nosotros tenemos a Alfonso Flores, al coronel Flores, como normalmente se le conoce en este mundillo de la supervivencia y tal. ¿Qué queremos que nos cuente? ¿De qué queremos hablar con él? Que, como sabéis, esta es una de muchas entrevistas que le vamos a hacer porque hay muchas anécdotas que él tiene y que nos va a ir contando. Pero hoy en concreto quiero que nos cuente una. Nos lo va a contar él, yo me limito ahora simplemente a haceros una especie de intro, ¿vale? En cierta ocasión el coronel pues estuvo formando a unas personas que trabajan en el Amazonas, él es de Colombia, y bueno, pues les dio una formación que es a lo que él se dedica, de temas de supervivencia, con muchas influencias con el mundo acuático, que es donde él más se desenvuelve. Y quiero que nos cuente esa formación que le estuvo dando a esta empresa, pero también quiero que nos cuente qué ocurrió aproximadamente, creo recordar, un año después, cuando esta empresa pues tuvo que poner en práctica esas formaciones que se les había dado cuando uno menos lo podía esperar. Entonces, esperamos que este programa os sirva un poco también como entretenimiento para, en fin, que sea un poquito divertido, que charlemos un poquito entre nosotros y que os deje un pozo de la importancia de la formación, de la supervivencia por profesionales, como es el caso del coronel Flores. Así que, sin más, te preguntamos, cuéntanos, Alfonso, ¿cómo surgió la oportunidad de formar a esta empresa que, como decimos, operaba en el Amazonas? Bueno, primero gracias Arturo por esta oportunidad de dirigirme hacia la audiencia que nos sigue y a ustedes que nos están siguiendo. Muchas gracias y espero pues que esto les pueda servir como aliciente o como ese impulso que se requiere para prepararse y no dejar nada a la suerte. Bien, antes de responder esa pregunta quiero que conozcamos el entorno. El Amazonas es un ambiente muy hostil. La época en que se presentó el accidente, el río estaba muy seco, lo cual lo hace más peligroso porque el caudal se concentra en un punto donde toda el agua va a transitar. Entonces, es un factor de riesgo. Pero además, yo como oficial retirado de la Armada y al haberme criado en el Amazonas, conozco pues todos los riesgos que esto tiene, pero también conozco la idiosincrasia de nuestra gente y a pesar de que eso se presenta regularmente, el tema de ahogamientos o situaciones de embarcaciones a la deriva, eh, hay un subregistro. Existe un subregistro. Las personas muchas veces no informan por temor a ser sancionadas por la ley, porque la incumplen generalmente. Hemos tenido muchos accidentes en el Amazonas, en todo el país, pero hablo específicamente de la zona de la que estamos hablando, en donde las embarcaciones van sin luces de navegación, con salvavidas ahí más o menos. Entonces, este tema es como la suma de errores que se pueden cometer en el tránsito sobre un medio tan hostil como es el río Amazonas. En el caso en cuestión, efectivamente, yo capacité a 30 hombres de esta empresa. Inicialmente ellos dijeron, no, con 30 hombres tenemos. También era la dificultad de reunirlos a todos porque es una empresa que se dedica, el río Amazonas, para que ustedes entiendan, a Leticia no se llega sino por avión y por río, no hay carretera. Gracias a Dios, porque tendríamos ya media Amazonas poblada. Entonces, esto hace que sean los únicos medios transitables. Muchas veces el río se seca tanto que empieza a encarecer los bienes y servicios que reciben los habitantes de esta zona porque pues no hay dónde transitar y no todo se puede llevar por avión. Imagínese usted llevar combustible en avión, pues muy difícil. Entonces, todo este tema es bastante complicado, pero lo que quiero darles a entender es que el río es clave para la economía. Entonces, y para el desarrollo de las comunidades. Y en este caso era un grupo que se dirigía, yo me voy a reservar el nombre de la empresa porque este proceso está en investigación todavía, pero
se iba a desarrollar una actividad en el río adentro y desafortunadamente solamente un grupo había recibido capacitación y de vuelta, recuerden ustedes que es cuando uno fasea una actividad, la fase de retorno es la más difícil, es la más complicada y donde más riesgos se producen, porque la gente va cansada, confiada de que ya todo terminó, volvemos a casa, están alegres, se olvida la seguridad. Esto sucedió, iban con trajes muy pesados de algodón, no es que llevaran sacos porque el clima es caliente, sino la ropa era de algodón, los uniformes de esta empresa de algodón. Entonces eso hacía que son elementos que son realmente no muy recomendados para un ambiente acuático. Y el calzado que llevaban era un calzado de trabajo, difícil de retirar, y tenía sus chalecos todos. Desafortunadamente, repito, esto está en investigación. Entonces, lo que me he enterado es realmente por amigos y compañeros que off the record te dicen, esto fue lo que pasó. Estamos esperando que salga la investigación para ver qué pasó realmente, pero lo que recibimos de información es que la embarcación se quedó a la deriva. Entonces, el escenario es el siguiente, una embarcación a la deriva con un río supremamente fuerte, el río más caudaloso del mundo, con toda su potencia concentrada en una parte nada más, pues arrastró la lancha y iban 7 personas. Algunas antes de tiempo lograron salir, pero quedaron 4 a bordo, 2 que supieron qué hacer y 2 que se ahogaron. Uno de los ahogados era experto en rescate acuático, pero lo que siempre hemos dicho en esto, en el agua usted tiene que aprender a sobrevivir. No necesariamente, ni siquiera es necesario, aunque es una fortaleza clave, pero en este caso uno de los 2 que sobrevivieron no sabía nadar. Simplemente siguió protocolos de seguridad que se le habían enseñado y se salvó. La otra persona igual. Entonces, básicamente fue esto lo que pasó. ¿Y por qué llegué a ellos? Porque, como dije anteriormente, ya había hecho una capacitación. Después sucedió lo que sucedió y cuando sucedió lo que sucedió, como generalmente pasa, entonces ahí sí, hasta las secretarias tienen que hacer ese taller. ¿Cuál fue, un poco para que vayamos entrando en materia, qué fue un poco la formación que tú les das o la formación que se les da en estos casos a estas personas? Bueno, yo soy oficial retirado de la Marina de Colombia. Nosotros nos entrenan muy bien. Fui también oficial de Fuerzas Especiales. Entonces, el entrenamiento que recibimos, aunque es de los mejores, siempre quedan vacíos porque en supervivencia siempre se aprende todos los días. Entonces, he ido preparando mis talleres y actualmente lo que damos son los factores Elena. Este es un taller básico. Entonces, hablamos de lo que son las habilidades. Ahí nosotros lo que hacemos es básicamente es natación defensiva, natación de supervivencia, vadeo de ríos, lo que es protocolos de actuación ante remolinos, protocolos de actuación ante fuego en el agua, eh, el autorrescate que va también acompañado de todo lo que es la psicología de la supervivencia, entre otros temas, eh, bueno, se me fue la palabra, primeros auxilios básicos en el agua. Ok. Vemos primeros auxilios psicológicos, primeros auxilios, porque después de esta situación, voy a hacer un paréntesis aquí, después de esta situación viene el problema psicológico de los supervivientes, la culpa del superviviente, todas las situaciones que pueden pasar en estos casos sucedió. Entonces ya les daba miedo salir al río, estaba afectando y sobre todo el miedo era que uno de los que se ahogó era especialista en el tema de agua, del rescate. Entonces, conducta situacional, todo esto, conciencia situacional en temas como esto, pues importante hacerlos y fue algo que nos pidieron que recalcáramos. También damos los temas de supervivencia cuando lo piden en situaciones de accidente aéreo por acuatizaje, nudos, trampas, entre otros. También vemos, esa es la de habilidades, vemos también elementos de flotación, cómo hacerlos, cómo crearlos. Son los factores Elena. Elementos improvisados, la localización, cómo ser localizado, cómo hacer señales tierra-aire, alistamiento y preparación.
que ahí hablamos de la hoja de ruta, hoja de información de personal, de las alertas que deben existir, navegación, entonces qué hacer cuando estamos a la deriva, cómo evitar que la deriva se vaya ampliando, entre otras cosas. Ya. Y por último, la adquisición y adecuación del refugio. Recordemos que la embarcación es el refugio más importante y como sucedió en este caso, la embarcación no se hundió del todo. Le sirvió de elemento de flotación a la persona que no sabía nadar. Ok, ok. ¿De qué tipo de embarcaciones estamos hablando? Porque esto es muy llamativo a Una lancha, veces. una lancha deportiva de esas de las que utilizan normalmente en los ríos, que tienen un motor fuera de borda y son pequeñas. Esta era como para 10 personas. Ok, 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 ok. Y, en fin, cuando hablamos del Amazonas, no estamos hablando de un río, de un riachuelo. ¿Qué características, qué ancho tiene acá ese No, río y cómo están corrientes, visibilidad, etcétera? frente a Leticia, frente al puerto de Leticia, fue la situación. La distancia de lado a lado no la tengo porque es que, recuerden, les hablé que estaba seco. O sea, gran Ok, parte del río se podía caminar. Entonces, no llegaba hasta la otra orilla. Si hubieran tenido esa situación, hubiera sido más difícil. ¿Por qué? Porque, pues, los que saltaron a encontrar tierra hubiera sido mucho más lejos. En ya. este caso, lograron una parte más panda, donde pudieron hacer pie, pero no estamos hablando de una distancia de lado a lado, porque el río tenía bastante playa de uno de los lados. Ok, ok. Y cuando empezaste la formación con estas personas, ¿encontraste algún tipo identificaste algún problema al que ya ellos pareciera que se podían ver expuestos o no hacía presagiar nada lo que después ocurriría? Pues, ¿qué te digo, Arturo? Es lo que pasa, creo que a ustedes también les pasa en este tema y es que la gente tiene un exceso de confianza por el hecho de ser nativos de la región. Entonces consideran Mm, que como yo me baño en el río, yo no tengo problema, eso es, a mí no me va a pasar nada porque yo, mejor dicho, a mí las pirañas y yo nos criamos juntas. Entonces cuando vemos estas situaciones, pues es el exceso de confianza, básicamente. Y el tema de ver, que es otro, también nos pasa a todos, y es el hecho de considerar que la supervivencia o este tema de talleres son un gasto, no son una inversión. Entonces, no, estos nomás con estos tenemos, entonces ya con eso cumplo, chuleo y digo, ya se logró lo que tenía que hacer. Una persona tiene que desde que sale ver qué tiene la embarcación, un checklist de lo que me pueda servir una embarcación a la deriva puede ser un tema fatal. En el mar es mucho más que en los ríos, porque tú en el río alcanzas de alguna forma a ver las orillas, pero igual. Entonces, todos esos temas son muy delicados. Una de las situaciones que se presentó, ya dije una, que fue que uno alcanzó el bote, el que no sabía nadar, no se soltó, que no sabía nadar, y el otro entendió que el salvavidas, el chaleco salvavidas te puede salvar, pero nosotros también decimos te puede matar. Hay un caso que sucedió, y es solamente a manera de ejemplo, pero sucede mm, mucho, es que la persona se confía en su chaleco. Primero entender que los chalecos salvavidas tienen unas normas de seguridad, tienen que ser certificados, que tienen que tener los newtons de referencia por la zona donde vas a estar. Si tú vas a estar en aguas muy abiertas, tienes que tener una característica de salvavidas a navegación costanera, digámoslo así, o la navegación de río, que generalmente usa el de 50 newtons, pero en este caso era río, entonces el caso que sucedió también fue, que voy a relatar, sucedió en un punto que se llama queda en Antioquia, en Guatapé. Es una represa donde se presentan casi que semanalmente muertos ahogados. Y yo he nadado en esa represa a veces que nunca me ha pasado nada. Pero no solo es saber nada, es la imprudencia de la gente. Entonces yo me acuerdo que estamos grabando una película y cuando íbamos a hacer el tema de agua, nos dijeron, uy, tengan cuidado porque ayer se ahogaron 3 niñas que iban en una moto de agua de esas, motos, sí, sí. anfibias o acuáticas, pero las tres iban tomadas y no sabían nadar, sin salvavidas. Entonces, temas como esto, el exceso de confianza, la imprudencia, generan este tipo de accidentes. En la embarcación que se hundió, estoy hablando del salvavidas, que también puede ser un elemento que puede afectar tu supervivencia, y es cuando, en este caso, las personas
que iban a bordo saltaron de la embarcación, estaban gracias a Dios cerca al muelle. Esta embarcación se llamaba el Almirante, iba con sobrecupo como novedad, se hundió y al hundirse, al naufragar, la hija del dueño de esa embarcación y su mamá se quedaron adentro esperando. ¿Qué pasa cuando una embarcación se llena de agua y tú estás con un salvavidas puesto? Vas a quedar pegado al techo y va a ser muy difícil salir si no te sueltas del salvavidas. Esto pasó y esto le pasó a esta persona que quedó debajo de la embarcación. Si no se suelta el salvavidas y sigue confiando en él, hubiera quedado ahí pegado, entre otras cosas. Y básicamente eso fue lo que ocurrió, es uno de los temas que ocurren muy a menudo. Te repito, aquí el chaleco salvavidas. Yo he tenido situaciones en lo que son los ríos más peligrosos de esta zona. Yo perdí a un soldado, un infante de marina, siendo yo subteniente en un puesto en medio de la selva que no tenía ni luz. Este pelado, estábamos jugando fútbol, se fue un balón al agua y él, desobedeciendo la orden de no entrar a un río supremamente caudaloso como es el Putumayo, que es un afluente del Amazonas, se lanzó al agua y iba con el balón así como elemento de flotación, agarrándolo, y después nos lo tiró y lo cogió un remolino que después me tiré yo, se tiró un sargento y nos estábamos ahogando de la fuerza que tenía ese remolino dentro del agua. Entonces, esos son temas de imprudencia, de exceso de confianza que la naturaleza nos la cobra muy caro. Así es, así es. Bueno, nos dices que no se sabe muy bien qué es lo que ocurrió en el accidente o que no podemos comentar un poco por el tema de, en fin, porque está todavía En investigación. en investigación y tal. Yo tenía aquí apuntadas, entre otras, qué es lo que falló y qué es lo que funcionó. El caso de lo que falló ya lo estamos viendo claro, que además es lo que suele ocurrir siempre, es el exceso de confianza de las personas, como bien dices, ¿no? El hecho de que, bueno, esto a mí no me va a pasar nunca y en el caso de que me pase, lo voy a poder solventar de cualquier manera. Además, yo me he criado aquí, hay mis padres y mis abuelos y nunca me ha pasado nada, entonces, ¿por qué me va a pasar? Las técnicas aprendidas, lo que tú les enseñaste, ¿crees que sí jugó un papel importante para que se salvaran las personas que se salvaron aquí? Es decir, tuvieron que ponerlo en práctica, lo usaron, supieron un poco de alguna manera qué tenían que hacer. ¿Cómo crees, dentro de lo poco que se sabe de esta situación, que se desarrolló? Pues yo creo que para ti, para mí, para todos los que trabajamos en este medio, el hecho de que una persona se acerque y te diga usted me salvó la vida, valió la pena el taller. Por uno solo, valió la pena el taller. Esta persona, hubo dos situaciones, factor suerte y preparación. Factor suerte, la persona que quedó en el bote y no sabe nada. Ese factor suerte, pero lo aprovechó a su favor. Otro se tira de la lancha. Él lo aprovechó a su favor. Esa es una ventaja. Y la otra persona soltó el salvavidas. Iba así, iba con el calzado suelto. Lo que siempre se enseña es, ok, tiene que llevar un calzado. Obviamente no lleve pantaneras, pero si lleva calzado, suéltelo. Llévelo suelto. Cosa que si usted tiene que llegar al agua, que son zapatos que con punta esas de acero, pues pueda soltarse este elemento para que pueda mover mejor en el agua. Él hizo todo esto y él se acercó. Esto tiene un elemento adicional. Su padre, el padre de este joven, murió en el accidente. No recibió la capacitación. Entonces, es ese tema. Y después, entonces, lo que te digo, que siempre pasa, entonces, no, es importantísimo que se preparen en esto. Tiene que haber muertos para que esto suceda. Entonces, básicamente lo que sirvió. Y para mí, lo que me inspiró, lo que más me agradó, es que una persona llegue y te diga, lo que usted me enseñó me salvó la vida. Eso pagó todo. Estamos un poco, Alfonso, terminando la entrevista, pero sí hay un par de preguntas que aquí son obligadas. Una de ellas, no se trata aquí de que vayas a dar un curso de supervivencia,
Pero ¿qué consejos le darías a las empresas que se mueven en este ambiente, en este entorno acuático, que todavía no han hecho esa formación en supervivencia? ¿Qué podemos de alguna manera ayudarles? Y no solo a los que están ahí, sino también a los que están en otros países, puede ser aquí en Costa Rica, en Perú, en España o donde sea. ¿Qué hay ahí? ¿Qué premisas fundamentales a las personas que se mueven o que nos movemos? Yo también he estado muchos años en el ambiente acuático. Deberíamos de tener para al menos intentar minimizar los posibles problemas. Lo primero es no dejar toda la suerte. Hay que tener un plan de acción. Hay que tener elementos de supervivencia y planear pensando en cisnes negros, el pensamiento basado en riesgos. Es importantísimo que las empresas entiendan, y poco a poco han venido haciéndolo, que el principio de vulnerabilidad nos dice que en cualquier momento podemos vivir una situación de supervivencia. Entonces, si nosotros pensamos en que debemos llevar zapatos especiales para el trabajo, ropa contra todos los elementos de trabajo para cumplir una actividad, esa misma premisa debíamos tener en el tema de supervivencia. Entonces, que la embarcación tenga el combustible para ir y volver a ir, de sobra, porque generalmente esas embarcaciones quedan a la deriva por el hecho de que van la gasolina y vuelven con el vaho del combustible. Entonces, eso es un riesgo que, ¿cómo se minimiza? Verificando un checklist antes de embarcarse. ¿Con quién estoy contratando? Hace unos años tuvimos una situación de una niña, fue un colegio que fue a hacer una actividad en el río Amazonas, pero como hacían la actividad incumpliendo todas las normas, se levantaban a las 4 de la mañana porque los profesores, ojo líderes, los líderes pueden ser generadores del riesgo. En este caso los profesores dijeron, no, vámonos más tempranito, porque más temprano es interesante, llegamos más, alcanzan a dormir, y se iban todavía sin luz, sin luces de navegación, y unos niños iban a bordo con sus salvavidas abiertos y dormidos, dos cosas que no debes hacer. Tienes que ir con el salvavidas bien puesto y alerta. Sobre todo en un río que tiene palos, tiene tanto obstáculo que pueden en cualquier momento romper una embarcación y mandarlos al agua, como realmente ocurrió. Se estrellaron 2 embarcaciones. El río Amazonas es un río sinuoso, tiene mucha curva. Usted imagínese una carretera en donde usted va a toda velocidad, sin luces, y coge una curva. Más o menos eso pasó. Se estrella lancha contra lancha. Resultado, la niña que falleció, pero esto es la suma de una tormenta perfecta. Decisión del líder de salir temprano. Situación de incumplimiento de normas. No verificación de las personas que iban ahí. Pero lo peor, y esto va para las empresas y para los colegios. Van a los colegios los padres y reciben información de las empresas contratistas con los que subcontratan estas actividades. Y todas les dicen, no se preocupe, vamos a contar con un helicóptero, con un satelital, cualquier cosa, lo movemos inmediatamente de la zona, cualquier emergencia. Hablé con Mónica, la mamá de esta niña. Usted no sabe lo que sufrió para sacar el cadáver de la niña. Y en segundo lugar, lo encontraron tiempo después. O sea, llegaron bueno, ¿y cuántos somos? Falta una. Imagínese usted esto. La niña con el golpe, que estaba dormida, con el golpe pues quedó desmayada, quedó boca abajo y el salvavidas abierto, pues sucedió esta cosa. Pero sucede cantidad de veces, Arturo. ¿Qué pasa? Vuelvo a decirlo, subregistro. He sacado ahorita, si Dios quiere, en la Feria de Guadalajara, saco el manual de supervivencia en medio acuático y contralogamiento, porque esto no puede seguir así. La cantidad de muertos que tenemos a cada rato por estas situaciones básicas se pueden salvar muchas personas. Entonces, es básicamente decirle a las empresas que esto no es, si usted está hablando, se habla mucho de gestión del riesgo, mucho. Todas las empresas hablan de gestión del riesgo. Pero esto es más importante, esto es gestión de riesgo para todas esas empresas que desarrollan actividades en medio acuático. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque es un costo, no es una inversión. Están equivocados. Así es, Alfonso. Pues, ¿qué te voy a decir? Te agradezco grandemente, no solo por lo que nos has contado de la importancia de la supervivencia, de la importancia de que la gente se forme, de que la gente entienda que tenemos esta serie de problemas en cualquier lado, casi
todavía te agradezco mucho más este final de la entrevista donde nos has explicado para que la gente se dé cuenta de que realmente hay muchos accidentes, porque aquí en Costa Rica pasa lo mismo, no hay una información real de los accidentes en los que nos encontramos, bien sea en el entorno terrestre, bien sea en el entorno acuático. Te puedes enterar un poco un día en el telediario, porque ese día necesitan ahí en un huequecito hablar, pero el resto de las situaciones realmente no te enteras. Entonces la gente pues tiene la costumbre, aquí también reitero, de bueno, me voy a montar en el... Yo vivo al lado del mar aquí, hay unas zonas turísticas donde la gente se mueve mucho con catamaranes, con motos acuáticas, como dices tú, y bueno, pues la gente, hay mal tiempo, pero bueno, no importa, nos montamos, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ocurre. El problema es que si tú no le estás informando a las personas de que eso pasa, hay una época aquí, por ejemplo, en la que vienen muchísimos biólogos a estas zonas, porque bueno, hay una gran variedad en el Golfo de Nicoya, en alrededores de animales que vienen a verlos y pues se montan en embarcaciones que muchas de ellas cumplen todas las normas y más, y se montan en otras que no cumplen ninguna. Yo recuerdo no hace mucho, tampoco vamos a decir quién, ni cuándo, ni cómo, pero recuerdo que me montaron en un barco. Yo había contratado uno y no, Arturo, es que este que has contratado se ha llenado de personas, pero te meto en otro que acabo de comprar, y ese barco se empezó a hundir cuando llegábamos a la zona de Negritos adentro. Las bombas de achique no funcionaban. Tuvimos que ponerle, pues ya sabes, ponerle mucha potencia a los motores para que de alguna manera se levantara de delante, y entonces el agua se fuera hacia la parte trasera, y ahí con baldes, con cubos, como pudimos, pues sacamos el agua y recogimos a los buceadores porque estábamos haciendo una sesión de buceo. Bueno, pues terminó en una anécdota, pero podía haber ocurrido en una gran desgracia porque nadie nos informó de que aquel barco, eso no era un barco, eso era una chatarra andante que estaba para arreglar y que además no tenía salvavidas, en fin. Así que te agradezco mucho. Por favor, tomen nota todos los que nos están oyendo en cualquier sitio. No se trata de desconfiar, no se trata de mirar mal a todas las empresas, sino de, como dice el coronel, de hacer un análisis antes de realmente dónde voy a ir, qué es lo que hay, estas personas tienen formación, no la tienen, en qué escenario me voy a mover. Muchas veces a los europeos nos pasa que estamos acostumbrados, yo soy español, aunque llevo 20 años aquí, ¿no? Y te crees cuando vienes aquí que los ríos de Costa Rica o de Colombia o de donde sea, pues son como el Tajo en España, ¿no? Y entonces vienes aquí y te das cuenta de que no, que el río es otra cosa totalmente distinta de lo que estamos acostumbrados, que eso es por lo que nos llama tanto la atención a los europeos, bueno, pues estos países que todavía se encuentran casi vírgenes. Así que, Alfonso, muchísimas gracias por haber estado ahí. Te emplazo, ya lo sabes, que vamos a tener más charlas como esta, porque necesito que nos sigas contando cosas que nos diviertan y que nos enseñen. Y ahora sí ya te dejo el micrófono para que te despidas. Sí. Con gusto, todo tuyo. Gracias, Arturo. Sí, acabas de decir dos cosas muy importantes. Es el seguir los protocolos de supervivencia como son. Para eso necesitas prepararte con gente que sepa. En estos momentos hay muchas empresas que están ofreciendo, por ejemplo, tours en la selva, en el Amazonas. Un caso de una española se perdió junto con el guía. ¿Por qué? Porque es más fácil encontrar por internet, a ver. Ah, sí, esta es baratísima, esta empresa debe ser barata, entonces me va a llevar con un indígena que debe conocer la selva mejor. Se perdieron los dos. Entonces, en el Amazonas eso lo pagas caro. Eso lo pagas caro, como en cualquier selva. Pero el Amazonas es muy complicado. Entonces, estas situaciones se presentan. La otra que puede presentarse es lo que pudo haber sucedido, y es que todos se hacen cerca al experto en rescate acuático, porque si pasa algo, pues él está ahí. Mira lo que pasó. La persona falleció. Entonces, no confiarnos en las habilidades de otros. Confía en las tuyas. Y el hecho de embarcaciones que hay, recientemente, la semana pasada aquí, estoy ahorita en Santa Marta, en la costa caribe colombiana, se incendió un catamarán, fuego en el agua.
Entonces, ojo con no solamente saber nadar, la apnea es supremamente importante, tanto dinámica como estática. En el caso de la persona del salvavidas, aplicó técnicas de conciencia situacional, del paro, pienso y actúo, y la persona pudo manejar la amígdala del cerebro y soltarse y tomarse el tiempo para salir de una crisis de supervivencia. Esto no se logra al azar, esto es capacitación. Entonces, dentro de los que están en estos temas, ojo con quién estás haciendo tu capacitación, porque me han salido personas que me dicen, no, es que ya nos capacitamos, ya sabemos cómo tirarnos al mar con salvavidas en los aviones, y no se le digo, bueno, listo, y si el avión, si hay fuego en el agua, ¿con qué salvavidas vas a saltar? Entonces, el tema es saber prepararse, saber con quién te preparas y tener muy claro lo que siempre decimos y siempre lo repite Arturo también, y es el tema de que somos vulnerables, en cualquier momento podemos tener una situación de supervivencia y debemos pensar en cisnes negros. Básicamente eso, muchas gracias a todos y cualquier cosa estoy en afloresconz@supervivencia.com.co para los que quieran algunos talleres o saber de nosotros, igual con IASA, ahí estoy. Ok, Alfonso, certero como siempre, se nota de dónde has obtenido la formación, se nota que vienes del mundo militar. Yo voy a dejar ahí todos los enlaces tuyos en la parte de las redes sociales, en el canal de YouTube y todo, para que puedan contactarte. Y a todas las personas que están ahí, que nos siguen, pues a los que no lo hayan hecho, por favor, suscríbanse al canal de YouTube o a nuestras redes sociales, Rumbo a la Supervivencia. Y ha sido un placer y les emplazamos a la próxima entrevista, que estoy seguro que también les va a gustar. Gracias por haber estado ahí. Gracias, Arturo. Gracias a todos. Un saludo.